Bienvenidos a mi canal, vamos al punto. En esta ocasión te traigo el mejor hechizo que se puede hacer con café. Es muy simple y fácil de realizar. Con este hechizo tu ser amado no dejará de pensar en ti. Se volverá loco de amor por ti. Ya no podrá salir de su cabeza. Este hechizo entra en esa persona y comienza a multiplicarse. Comenzará a sentir que ya no puede estar sin ti. Comenzará a desesperarse. Pensará en ti día y noche, hasta que regrese. Este ritual también sirve para todos aquellos que están pasando por problemas de pareja y quieren tranquilizar la situación. Además te puede servir para atraer a ese chico muy especial que tanto te gusta y con el que quieres una oportunidad. Antes de empezar, dale clic al cuadro rojo de suscribirse y activa la campanita para que puedas recibir nueva información que te será de mucha ayuda. Este video es solo informativo. Continuando con las preguntas curiosas, ¿te gustaría saber qué pasa con los materiales que ocupamos durante el hechizo? ¿Qué los hace tan especiales? Si ya te dio curiosidad, quédate y en el transcurso del video te daré la respuesta. Muy bien, vamos al punto. Los materiales que utilizaremos son los siguientes. Café en polvo. Puede ser soluble, instantáneo, molido o de cualquier tipo. 3 hojas de laurel seco. Canela en polvo, que también puedes utilizar nuez moscada. Una vela de color rojo. También puedes utilizar una de color blanco o una candela. Un plato de vidrio, cristal o cerámica, redondo. Nunca utilices uno de plástico. Una servilleta o un pedazo de papel de baño. Un vaso de cristal con agua, que no importa si tiene diseños. Y un bolígrafo, lapicero o marcador de color rojo. Comenzamos indicando el inicio del hechizo. Para eso tomas la vela y la enciendes con un fósforo o cerillo de cualquier tipo. Luego lo apagas amaqueando la mano. Nunca la vayas a soplar. Si solo tienes encendedor o mechero, tomas un pedazo de papel, lo enciendes y luego le pasas fuego a la veladora. Luego lo tiras al suelo para que se termine de consumir. Tomas el vaso con agua, lo envuelves con tus manos y dices: agua, absorbe todas las malas energías que vengan hacia mí. Lo mantienes un poco y lo pones en su lugar. Ahora tomas el papel y cortas una parte de la mitad del centro para evitar las orillas que ya tuvieron contacto con la máquina cortadora. Lo vamos a abrir y agarras una parte del centro. No importa si no queda bonito, eso es lo de menos. Acá está. Pondremos el sobrante a un lado. Y lo abres. A continuación le pasas tu energía. Sóbalo, estrújalo, apriétalo. Hazlo tuyo. Pásale la energía que fluye a través de tus manos. Tócalo por todos lados. Ten cuidado de no romperlo porque este es más delicado. Luego que ya está energizado, tomamos el bolígrafo de color rojo y escribiremos el nombre de la persona que queremos atraer. Si solo tienes un nombre, lo puedes colocar e imagina su rostro. Si tienes un nombre y apellido, también lo puedes poner. Y si tienes el nombre completo, es mucho mejor. En mi caso, yo pondré como ejemplo María de la Luz Aguilar Martínez. María de la Luz Aguilar Martínez. Lo debes colocar en una sola línea. Los nombres nunca se cortan. En la segunda línea puedes poner su fecha de nacimiento. Y si no la sabes o no la tienes completa, también puedes poner su edad aproximada. En un posterior video te diré la importancia de la fecha de nacimiento de las personas. Como ejemplo yo pondré 15 de enero de 1990. 15 de enero de 1990. En la tercera línea pondrás tu deseo. Si te ha dejado, pondrás para que vuelvas a mis brazos. Si hay problemas dentro de la relación, pondrás cálmate y tranquilízate.
Y si es una persona que queremos atraer, pondrás, ven a mí, yo te lo pido. Como ejemplo yo pondré, cálmate y tranquilízate. Cálmate y tranquilízate. El papel con todo lo escrito queda de esta forma. El nombre, la fecha de nacimiento y el deseo. Este papel no lo doblarás, porque haremos otro secreto y lo pondremos acá, a un lado. Ahora tomamos el plato y le impregnamos nuestra energía. Tienes que tocarlo completamente todo, al frente, atrás y las orillas. Tienes que tocarle todas las orillas, enfrente. No dejes que se quede un pedazo sin tocar. Tienes que tocarlo todo. En la parte de atrás, completamente todo. Ya está. En este momento te daré la respuesta a la pregunta curiosa, que dice, ¿te gustaría saber qué pasa con los materiales que ocupamos durante el hechizo? ¿Qué los hace tan especiales? Y la respuesta es la siguiente. Antes del hechizo, los materiales funcionan normalmente. Puedes hacer una ensalada, preparar una comida, etc. Pero cuando están en presencia de un ritual, se comienzan a activar espiritualmente por medio de nuestra energía y comienzan a salir sus propiedades especiales. Por ejemplo, si es agua, comienza a atrapar cualquier tipo de mala energía que venga hacia nosotros y hasta se puede llenar de burbujas. Las velas comienzan a consumirse de otra forma. Existen casos en que la llama puede llegar a crecer de una forma desmedida y quema completamente toda la cera, sin dejar residuos. Si es laurel, comienza a abrir los caminos para garantizar el éxito, etc. Por eso es muy importante que el hechizo esté completamente equilibrado. Y ese es mi trabajo, ofrecerles un buen hechizo que garantiza el éxito. Además de eso, ya lo he probado cientos de veces. Lo único que tienes que hacer es realizarlo como lo ves en el video y transmitirle tu energía para que los elementos se activen y el hechizo te funcione. El tipo de energía que se necesita es la fe. Muy bien, continuemos con nuestro hechizo. Ya tenemos listo el papel y también el plato. Ahora pones el agua acá al frente y nuestra veladora. Los dos deben de estar juntos. Entre la veladora, el vaso y nosotros pondremos el plato. Ahora colocas el papel con las letras para abajo. Que tenga contacto con el plato. Las letras van para abajo, no quedan al frente nuestro. Luego pondrás una hoja de laurel sobre el papel. Pero si tu pareja es muy obstinado, orgulloso o prepotente, pondrás 3 hojas de laurel para garantizar el éxito, para procurar el florecimiento de la relación nuevamente. Vamos a hacerlo utilizando las 3 hojas de laurel. Cuando se utiliza el laurel, cuida que la punta que estuvo unida a la rama quede hacia abajo. A continuación, tomas la canela y la esparces sobre las hojas, el papel y todo el plato. Aplícalo completamente, especialmente sobre el papel. Ahora alrededor del plato. Aplícalo para que llene completamente todo el papel. Eso es muy importante. Nuestras hojas y lo que sobre alrededor del plato. Acá lo tenemos. Y al final lo sellas con café. Con esto vas a sepultar cualquier problema que tú y la persona que has escrito en el papel hayan tenido en el pasado. Sepultas todo inconveniente, toda dificultad, todo quedó en el pasado. Haz lo mismo. Aplícale el café primero sobre las hojas y el papel. Que quede todo completamente negro.
Primero las hojas de laurel, el papel y lo que sobre alrededor del plato. Esta va a ser una capa gruesa que nos va a garantizar que todo quedó sepultado. Todos los problemas que nos hayan pasado con esa persona están sepultados. El café así lo garantiza. Muy bien. Acá tenemos ya todo listo. Nuestro hechizo ha quedado de esta forma. El papel con las letras hacia abajo, hacia el plato, encima las 3 hojas de laurel, una pequeña capa de canela y se sepulta en café. Ahora pones tus 2 manos alrededor del plato y dirás lo siguiente: mi Dios creador de todo, mi Dios del amor, te pido humildemente que me ayudes. ¿Para qué? Y dices el nombre de la persona que escribiste en el papel. Regrese a mí. Luego tomas el plato con el hechizo y lo sacas al patio para que le dé el sol durante 15 minutos y si es de noche para que le dé la luz de la luna. Si hay luna, de lo contrario para que le dé la luz de las estrellas. Los 3 tipos de energía activan favorablemente nuestro hechizo, nos ayudan. Mientras lo tienes afuera, tiras el agua en tierra y la veladora la apagas con los dedos índice y pulgar, de esta forma. Si te da miedo quemarte o no estás acostumbrado, entonces puedes utilizar cualquier plato que tengas a la mano. Lo pones encima y ahogas el fuego. Nunca lo soples. Acá está. Al pasar los 15 minutos, lo entras y lo puedes poner bajo tu cama, en el suelo, por 3 días. Si no puedes hacer eso, escóndelo en algún lugar. Al pasar los 3 días lo puedes tirar en tierra, sin el plato, o en último caso lo puedes tirar a la basura. Muy bien amigos, esto ha sido todo por hoy. No olvides compartir en tus redes sociales y si te gustó el video, dale manita arriba. Abajo en los comentarios me puedes realizar cualquier consulta y con mucho gusto te contestaré. Hasta pronto.